Ya, vamos entrando. Con esto. Ya. Bueno, asimismo, por ejemplo, cuando nosotros realizamos este tipo de organización, tranquilamente como el dibujito dice, paso a pasito vamos a ir desarrollando nuestras metas, ¿ya? Si bien muchos autores definen a la organización como un comportamiento de las personas dentro de una empresa y como el sistema de relaciones sociales y culturales, nosotros la definimos como una estructura formal, explícita de funciones y posiciones, que se plasma a través de un organigrama, donde interviene una serie de relaciones interpersonales. Por ejemplo, la naturaleza de la organización. Cómo organizar es un proceso gerencial permanente. Los gerentes, para cumplir esta función, toman en cuenta cuatro aspectos. Primero, un organigrama como aquí pueden ver, les he puesto unas palomitas, unos pajaritos, ¿no es cierto? El jefe mayor es el líder, la persona a quien todos le van a hacer caso, es el jefe mayor. Este puede ser el propietario, ¿no? O el gerente. ¿Ya? Después de él vienen el lado de ya por departamentalización, o sea, estamos poniéndonos en distintos departamentos. Pueden venir los ejecutivos, ¿ya? Perdón, me he equivocado. Recursos humanos. Primero está el gerente o jefe, ¿ya? Después vienen los ejecutivos. ¿Quiénes son los ejecutivos? Pueden ser los subgerentes también o el alto mando de decisión. Muchas veces, por ejemplo, en las empresas familiares que hemos hablado más antes, ¿no es cierto? El propietario es el papá, ¿no? Pero las acciones por ahí son con los hijos, con los hermanos, entonces ellos son los altos ejecutivos. Estos altos ejecutivos necesitan ayuda de administración, entonces se divide en distintos departamentos, ¿ya? Y una vez de que los departamentos están distribuidos, el resto viene nomás por abajo, ya sean encargados, contadores oficiales, de ventas, puede ser, técnicos, etcétera. Ahora, nos dice que la división del trabajo implica dividir la carga del trabajo en tareas que pueden ser ejecutadas de manera lógica y secuencial por personas o grupos. Por ejemplo, si nosotros vamos a tener un trabajo, hoy en día se ha considerado de que todos trabajamos 8 horas, ¿no ve? Dentro de las 8 horas, todos debemos de hacer el trabajo continuo y unipersonal. Por ejemplo, no podemos nosotros agarrar y meternos en el área del departamento por decir, soy de contabilidad, yo no me tengo por qué meter en el área, por ejemplo, de recursos humanos. ¿No es cierto? Entonces yo tengo mis deberes y mis obligaciones y mi trabajo también va a estar delimitado por las horas y cantidad de trabajo. Por otro lado, la departamentalización, que consiste en combinar las tareas de manera apropiada, agrupando personas y actividades. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se nos dice, nos autorizan que nuestros departamentos se unan para trabajar en una sola idea. Por eso dice, consiste en combinar las tareas. Un claro ejemplo, el jefe de personal me va a pasar por ahí la hoja de sueldos para que yo pueda contabilizarla y extractarla cuánto se va a cancelar a cada uno de los empleados. Ahí ya estoy coordinando. Por decir, el gerente ha tomado la decisión de compra de distintos muebles y él le ha dado la cotización, por decir, que hagan la cotización respectiva a los ingenieros. Los ingenieros me lo van a dar a mí. Como mi departamento es de contabilidad, yo voy a tener que combinar las tareas apropiadamente con ellos para sacar a flote el proyecto que se nos está dando, ¿no es cierto? Jerarquía, que es vincular apropiadamente los departamentos, es decir, establecer quién depende de quién en la empresa, ya sea turística, hotelera, empresa financiera, lo que sea. A esto se refiere, por ejemplo, quién es dependiente de quién. Muchas veces, por ejemplo, no me ha dicho mi jefe, que me diga mi jefe, decimos, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que hacer caso a los que están más arriba. Otra cosa es que alguien de abajo
inferior, de un cargo inferior, me quiera ordenar. Entonces, tengo que yo obedecer a la jerarquía. Si no está mi jefe, entonces va a estar un jefe más alto que él, entonces yo tendré que hacer caso a él. Por otro lado, la coordinación, que es el establecimiento de mecanismos para integrar las actividades de los departamentos. Es un todo que implica lograr los objetivos de la empresa. Estos cuatro aspectos constituyen cuatro piedras angulares de una organización empresarial y pueden observarse aún en, por ejemplo, dice en el restaurante de comidas, en la comida rápida, que ustedes deseen. También se puede observar, por ejemplo, en algunas, perdón, no sé qué me ha salido. Ya. También dice que se puede esto, donde nos hemos quedado en coordinar. Ya. Dice que esto se puede ver también en otro tipo de empresas. Ya pueden ser estas empresas hoteleras, como les decía, empresas de finanzas también, pero hay que saber acomodar lo que son los organigramas. Por ejemplo, el trabajo podría dividirse entre los que preparan las hamburguesas, los que fríen las papas y los que cobran el costo. ¿Alguna vez ustedes han ido a La Paz? ¿Han podido ir a, por ejemplo, a Pollos Copacabana? Sí, Lisan. Sí, ¿no ven? ¿El que está preparando la comida es el que les cobra? ¿Cómo es? No, No, ¿no ve? El que está cobrando la comida es respectivamente el cajero. Los encargados de preparar de la comida están adentro. Los que les van a entregar las bandejas son otras personas que son los meseros o encargados de servicio, ¿no es cierto? Entonces, eso es dividirnos el trabajo de una forma adecuada, ¿ya? Otro, los empleados que atienden a los clientes podrían considerarse como una parte de un departamento, mientras que los que preparan los alimentos podrían ser de otro departamento. O sea que dice, nosotros ya estamos dividiendo acá. Por ejemplo, aquí en Pizamaní, todo sale de la cocina, ¿no? Pero dentro de la cocina había habido una división donde se encargan exclusivamente dentro de la cocina al mundo de las hamburguesas de realizar. En cambio, afuera hay una plataforma en donde están los que realizan las pizzas, ¿no es cierto? Entonces dice que nosotros podemos dividir por distintos departamentos, ¿ya? Por otro lado, algunos empleados dependen de otros, pues tienen menor jerarquía, como los ayudantes de cocina o los meseros. Su compañero, por ejemplo, se va a poner, y eso me gustó de su compañero, que es un restaurante de sushi. Para esta elaboración se necesitan, por ejemplo, encargados especiales, los chefs. Después de los chefs están los sous-chefs, que son los ayudantes del cocinero, ¿no? Y después de ellos recién están las personas que tienen que ayudar en la cocina, ¿no? Y debajo de ellos recién está el lavaplatos, o sea, lo último de la cocina es el lavaplatos, ¿ya? Afuera tienen, por ejemplo, los meseros. Dentro de los meseros existe un conserje que dice, ay, no me acuerdo en este momento qué le llaman, pero es el mandamás, ¿no? De los meseros, el que ordena cómo se va a servir, a dónde se va a servir, quiénes se van a distribuir las mesas, ¿ya? Entonces, así, tenemos que dividir y hacer caso a las jerarquías que corresponden. Por ejemplo, el mesero no se puede quejar al cocinero, al ayudante, es decir, mal ha servido el cocinero, ¿no? No, él tiene que hacer conocer a su jefe y su jefe tiene que hacer conocer al jefe de la cocina, ¿ya? Los que atienden los pedidos deben coordinar con los empleados de la cocina y con los que van a cobrar. Por ejemplo, si voy a poner un restaurante de comida internacional y justo ese día, no, por decir, no se están sirviendo lo que son los mariscos, por decir mariscos, tenía que ser así, no han llegado mariscos. En la carta que nos dan en las mesas están los mariscos y hay dos clientes que dicen, yo quiero mariscos. Ah, ya, el otro va y dice mariscos, pero no hay mariscos. Entonces, para que no pase el oso, el cocinero tiene que indicar de que no existen mariscos y que no se está ofertando ese plato. ¿Para qué? Para que cuando el mesero tome la orden diga, no se está ofertando por el día de hoy ese plato, pueda escoger otro, ¿no? Como se puede observar, los gerentes de cualquier tipo de empresa
ya sean turísticas o de cualquiera, deben tomar decisiones para organizar, por ejemplo, que se incluyan los 4 aspectos arriba mencionados y que sean desarrollados a la larga, ¿no? Ahora, existen organizaciones formales e informales. Dentro de las organizaciones formales, dice, se deben, bueno, estas dos organizaciones formales e informales son distintas. Se debe poner en manifiesto que los aspectos señalados en el anterior capítulo responden de las partes formales de la organización, que al ser esta, no solo es una estructura jerárquica, sino además un conjunto de relaciones interpersonales y da lugar a organización informal. A continuación desarrollaremos ambas. Por ejemplo, las características básicas de la organización formal en una empresa, al igual que en distintos rubros, es un conjunto de cargos y funciones jerárquicas establecidas con el propósito de producir bienes y servicios, ¿ya? Las principales características de la organización formal son la división del trabajo, la especialización, la jerarquía y la distribución de la autoridad. Esta organización formal específicamente va para, les digo, para aquellas entidades financieras que están formando sus compañeros, para aquellas empresas grandes, por ejemplo, en los restaurantes de comida internacional y nacional también, ¿ya? Ahora, si nosotros vamos a hablar de estas, vamos a dividir el trabajo. ¿Cómo lo vamos a dividir el trabajo? Va a ser, dice, para hacer eficientemente la producción de bienes y servicios, debe basarse en la división de trabajo a través del cual procede un complejo que se divide o se descompone en una serie de pequeñas tareas. Esta práctica se insertó en las empresas a partir de la revolución industrial, propiciando una producción en serie y sustituyendo los artesanos por las máquinas y su función artesanal, los recursos humanos, fueron más bien colocados en la línea de montaje. La esencia, por ejemplo, de la división del trabajo se centra en lograr que cada empleado logre su mayor nivel de producción con niveles aceptables de calidad, ¿ya? A esto se refiere, por ejemplo, cuando nosotros vamos a ir escogiendo a las personas idóneas que van a ocupar distintos cargos. Si la división de trabajo se indica en los niveles operativos, es decir, que lo corresponden a los obreros, con el paso del tiempo se aplicarán en todo el conjunto de la empresa por los siguientes logros. Primero, estandarización y simplificación de las actividades de los obreros y posteriormente de las personas de niveles elevados. Segundo, mayor especialización e especificación de las tareas. Tercero, mayor aprovechamiento del trabajo especializado mediante la departamentalización. Las consecuencias de la división del trabajo fueron, por lo tanto, mayor productividad y mejor rendimiento del personal involucrado. Cuando nosotros dividimos a las personas con un buen estándar, por ejemplo, poniéndoles en el lugar adecuado, por ejemplo, si a mí me viene un contador a mi empresa a trabajar, yo le tengo que poner como contador, yo no le tengo que poner como ayudante de secretario, o tendría que ponerle así. No, ¿no es cierto? Entonces, él tiene que rendir dentro de su profesión y eso es lo malo, no estamos aplicando, como se dice, ese lema, no sé qué dicen, ¿cómo se dicen? Ese adagio, zapatero a tu zapato, ¿no? A eso se refiere. Lo otro, mayor eficiencia de la organización. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si el contador trabaja en su área y no está de pasapapeles? Entonces vamos a tener un rendimiento económico mejor. Reducción de costos de producción, especialmente de mano de obra y materiales. Con esto vamos nosotros a lograr un buen desarrollo de la empresa. Ahora, si buscamos las especializaciones de la división del trabajo, cada cargo que realiza, por ejemplo, funciones específicas. La secretaria en su lugar, ¿qué quiere decir? No puede hacer el papel de contadora la secretaria, tampoco puede hacer el papel de gerente, peor todavía de contrataciones de empleados, ¿ya? Eso tenemos que ver. Ahora, la jerarquía. ¿Qué nos dice la jerarquía? La división del trabajo ocasionado
Dice en diversificación funcional dentro de las empresas. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que muchas funciones desarticuladas entre sí no constituyen una organización eficiente y por ello debe desprenderse en forma inevitable su función de mando. Consiste en dirigir, controlar las actividades para que se cumplan sus misiones. Por ello, una empresa necesita, además de una estructura de funciones, una estructura de jerarquía que se encargue de dirigir las acciones de los diferentes niveles, en lo cual se sugieren los principios de escalera. Si nosotros vemos bien en la imagen, por ejemplo, el director, perdón, los supervisores están abajo. Vamos subiendo un poquito más, están los jefes. Un poquito más está los gerentes, ¿no? O el gerente. Y más arriba puede estar el director o propietario, ¿ya? A esto llamamos nosotros, a este conjunto de personitas, ¿no? Llamamos pirámide. Es una pirámide, es un organigrama piramidal. ¿Qué quiere decir? Que de todos estos, el que más se beneficia es el propietario, ¿no ve? Es una escalerita. Ahora, cuando hablamos de la distribución de autoridades y la responsabilidad, ¿el propietario tendrá que estar abajo? A ver, quiero escucharles. No, el propietario tiene que estar arriba porque él tiene que manejar prácticamente todo, tiene que controlar. Y como dice, la autoridad y responsabilidad se distribuyen entre los diferentes niveles de la estructura empresarial. En toda empresa hay personas que dan órdenes a otras, ¿no? La autoridad es el poder de mandar a otros para que se ejecutan una acción. La autoridad es el fundamento de la responsabilidad y por esta razón se debe delimitar de manera explícita en la organización formal. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de una organización formal, el derecho de mando en general disminuye a la medida que se desciende por la escalera jerárquica. Esta característica se representa como una pirámide divertida en la cual un capataz se sitúa en la parte más baja y la autoridad se contribuye solamente en el área restringida. La autoridad es un poder formal y facultad que tiene una persona, el derecho de dar órdenes y el poder de exigir la obediencia. La personalidad proviene de la relación superior-subordinado y del hecho de que alguien tenga la autoridad para exigir que otra persona ejecute determinadas tareas. En la relación contractual por la que el empleado acepta cumplir todas las tareas. Por otro lado, cabe resaltar que las autoridades se puede delegar, es decir, transferir de una persona a otra, pero la responsabilidad jamás se delega. ¿Qué quiere decir? Cuando en una empresa existe responsabilidades de mando, por decir, el gerente se ha viajado, ¿no? Se ha viajado y ha dejado él a su cargo, por decir, al jefe de un departamento, ¿no? El jefe de departamento está en la obligación de cumplir las funciones que le delega el gerente, pero su responsabilidad del gerente cuando se ha viajado, podrá él asumir esa responsabilidad, por ejemplo, responsabilidad de pagar montos económicos al banco, por ejemplo, por deuda, no. ¿Por qué? Porque necesita la firma del gerente. Entonces, no se puede delegar las responsabilidades. Las responsabilidades uno las asume propio en nuestra institución. Por ejemplo, yo hace 2 años acá en el instituto he sido jefe de carrera, ¿ya? Yo no podía tomarme las atribuciones de la directora, ¿no? Cuando la directora me delegaba algo, bueno, yo aceptaba, pero no tomaba la responsabilidad en la toma de decisiones. Yo tengo que preguntar directamente al alto ejecutivo, que es el propietario. Ya no me puedo tomar esas atribuciones, a eso se refiere. Por otro lado, la organización informal, el cual en cualquier actividad de grupo que no tiene objetivos explícitos, aunque de manera eventual contribuye al logro de los objetivos comunes. Se puede
afirmar que es el conjunto de las relaciones personales no establecidas ni requeridas de la organización formal, sino que surgen espontáneamente cuando las personas se relacionan entre sí. Si son informales, porque no se tratan a través de las relaciones de autoridad. En esta definición podrían considerarse los pasajeros de un bus. Uno, las personas que caminan en las calles, etc. Sin embargo, a efectos empresariales se puede identificar como organizaciones informales a los grupos de amigos que se reúnen para compartir un refrigerio, los que se forman parte de un equipo deportivo, etc. El poder del grupo informal se relaciona con las personas, mientras que del grupo formal se relaciona con un puesto. ¿Qué quiero decir? Hemos hablado, por ejemplo, de la organización informal y formal. La informal es cuando nosotros tenemos un pequeño grupo de amigos para organizar una fiesta y eso va a ser eventual, ¿no ves? No nos va a significar ganancia, no nos va a significar crecimiento, lo que nos va a significar va a ser de diversión, un poquitito tal vez de manejo económico, todos si vamos a organizar una fiesta. Entonces, eso es una organización informal. En cambio, una organización formal establece distintos parámetros, se puede decir, y responsabilidades dentro de una empresa. Se asume responsabilidades, se asume cargos. Esa es la diferencia. ¿Se me ha entendido eso, chicos? Sí, licenciada. Licenciada, yo tengo una pregunta. O sea, no es una pregunta así, sino que es como que una opinión. Yo no es como que entendí bien, pero tampoco mal. Ya, dime. La organización informal es como que distintos grupos con el mismo objetivo o diferente objetivo. Ya. O No, la no organización informal, ¿ya? La organización informal, te digo, la informal con I, ¿ya? Es aquella organización en la que nosotros hacemos una organización de amigos, no para un negocio, más que todo es para, puede ser también para un negocio, pero como te digo, es fugaz. ¿Qué quiere decir? Es por el momento, un ratito, no es es para como para establecer salir una por empresa. un momento, Claro. Por salir ejemplo, entre amigos, nada más. decía Ah, hay ya. un encuentro de amigos, un equipo de fútbol, ¿no es cierto? Entonces, para eso es una organización informal. Ahora, la organización formal, no, pues eso ya es para un motivo de trabajo empresarial, a eso se refiere, donde tú ya Gracias, licenciada. asumes una responsabilidad. En cambio, con tus amigos, por ejemplo, te dicen, tú te vas a encargar de comprar las camisetas para un equipo de fútbol, ¿no? Entonces, vos te vas a ocupar del refrigerio, vos te vas a ocupar de la cancha, o sea que nadie es ahí, vos no vas a ser el gerente, vos vas a ser el cajero, no. Ahí directamente nos manejamos por grupos como podamos, ¿no? Pero cumplimos una planificación, cumplimos una organización, pero es por el momento. Pero si nosotros decimos, va a ser un equipo de fútbol que se integre a una liga en donde haya DT, donde haya cosas serias, por ejemplo, aquí Real Potosí tiene una organización formal. ¿Por qué? Porque a ellos se les paga por trabajar, se les paga por planificar, se les paga por rendir y hacer estrategias a las personas, ¿no? Y por ganar también partidos. Entonces, dentro de estas organizaciones tenemos que plasmar y ver de que la informal no es, como se dice, duradera, por un lado. Por otro lado, no siempre tiene tiempos largos, ¿no? No siempre es de responsabilidad única, no se cumple un cargo, ¿ya? En cambio, en la formal tenemos un cargo. ¿Y cuál es la importancia, dicen, de la organización informal? De manera subyacente, en las relaciones formales que se establecen en una empresa, existe un sistema complejo de las relaciones sociales. Consiste en la existencia de muchos grupos informales que se crean por la socialización de las personas. Constituyen una fuerza poderosa para la producción y la satisfacción en el trabajo. Como aquí dice, para crear o para que existan grupos dentro de la socialización, ¿ya?
grupo de amigos, puede ser uno, por ejemplo, un evento familiar que vamos a hacer un bautizo, va a ser para un ratito nomás. Todos nos vamos a organizar bonito un ratito nomás y listo. Vamos a sacar nuestro único lucro, va a ser reír, jugar, divertirse en la fiesta y ya. No, nadie va a recibir un sueldo, nadie va a recibir, por decir, elevación de cargo o algo por el estilo, ¿no ve? En cambio, la naturaleza de la organización informal también nos dice de que, por ejemplo, si nosotros acá en abajito les estoy mostrando una figurita de amigos, ¿no ve? De personas. Entonces, esta figurita dice, nos dice que el poder informal es personal, mientras que la autoridad formal es institucional. El grupo de amiguitos que ven aquí, por ejemplo, es una agrupación informal. Ellos posiblemente se están organizando para ir a pasear, ¿no? Entonces, no tienen formalidad de vestimenta. Uno, no tienen formalidad de realizar alguna actividad empresarial o institucional. En cambio, si nosotros vamos a ver más abajo, sí tiene una organización, ¿ya? Formal, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Constituimos este organigrama. Esto es un organigrama para los que me estaban preguntando hace rato. Hasta aquí quería llegar. Esto es un organigrama compuesto por un gerente, distintos departamentos. De estos departamentos pueden depender algunas personas, algunas secretarías, técnicos, etcétera. De estas secretarías y técnicos dependen, puede ser obreros, ¿no? Y por último, pueden ser maestros por ahí eventuales que se van a ir contratando. En la alcaldía tenemos nosotros una organización formal o informal. Formal. 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 Formal, ¿ya? Ustedes van a poner una empresa y su organización tiene que ser así formal, aunque sea de zapatitos. Tiene que ser formal. ¿Por qué? Porque van a sacar un permiso de la alcaldía, de la renta, en donde esté su nombre de ustedes, como se dice, como propietarios y gerentes, arriesgando la cabeza si es que hubiera problemas, ¿no ve? Entonces, ahí ya se vuelve formal. En cambio, por ejemplo, para organizar una pequeña fiesta de amigos, un reencuentro, será necesario inscribirse en la alcaldía, sacar permiso de impuestos, algo. No, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Ahora, existen muchos organigramas, así rapidito los voy a ir pasando, porque no es necesario que veamos a profundidad, lo que quiero es que me entiendan lo siguiente. Existen distintos organigramas, por ejemplo, una estructura funcional, un director ejecutivo, un asistente de dirección o que puede ser la secretaria. Puede haber un coordinador o coordinadora, por ejemplo, un administrador financiero. Puede haber, dice, una persona que esté encargada de los recursos humanos, ¿ya? Y otra coordinadora de proyectos, ¿qué quiere decir? Es que el que va a ocuparse del proceso de la elaboración de lo que queremos nosotros hacer. En este caso, puede haber debajo del coordinador de finanzas, está pues el contador, está un asistente de administrador, pueden estar secretarios auxiliares, etcétera. Debajo de la coordinación de proyectos o el que va a realizar el proceso, necesariamente tenemos que tener personas que le ayuden. En este caso, digamos que está aquí en este verdecito coordinador de proyectos. ¿Se mira lo que estoy moviendo el cursor? Chicos, sí, ¿no ven? ¿Dónde estoy moviendo el cursor, por ejemplo? En un restaurante. Aquí está el director ejecutivo o el gerente, ¿ya? Abajo, lógicamente, va a tener que tener una persona de confianza, ¿ya? Y puede ser un administrador o puede ser su contador que le ayude. Acá abajo va a estar en la mano izquierda, donde está el cursorcito, puede estar el departamento de cocina, por decir, ¿no? Acá puede estar el departamento de meseros. Y en este otro ladito
puede estar, por ejemplo, un departamentito exclusivo de mercadotecnia, ¿ya? Acá en el departamento de cocina va a tener un ayudante de cocina o su chef, ¿no? ¿Ya? Y este a su vez va a tener distintos asistentes que van a ser los pelapapas, los pelalgos, pero van a ser, ¿no? Ahora, acá hemos dicho que van a estar los meseros. Debajo de esto puede haber mesero uno, también asistentes de meseros. Acá en esta parte, donde les decía que se puede proyectar, por ejemplo, un mercadotecnia, el que nos haga la publicidad, todo ello, puede estar ayudantes de publicidad o puede estar tranquilamente los deliveries que ahora están tan de moda, ¿ya? Así pueden ir organizando con esta estructura funcional de organigrama. Pueden hacerlo. Existen otras estructuras de organigrama, ¿ya? Por ejemplo, aquí sí te vamos a ver un organigrama, por ejemplo, de tipo lineal. ¿Qué quiere decir? Una organización lineal. Una organización funcional y una organización de staff, ¿ya? Cuando hablamos de organización lineal de staff, por ejemplo, estamos hablando de que el gerente siempre es la cabeza, pero los 4 encargados de todo están en una sola línea. ¿Qué quiere decir? Que los 4 departamentos o 5 departamentos que tienen que coordinar necesariamente con el director. Aquí dice, existen 2 criterios según Hidalberto Chavenato. La relación con los objetivos de la empresa son órganos de línea los que se relacionan directamente al objetivo básico de la empresa. Los de staff se relacionan en forma indirecta, es decir, si el objetivo de la empresa es producir, solo el departamento de producción es lineal y los demás son staff. Si el objetivo de la empresa es vender, solo el área de ventas y producción son lineal, el resto son staff. ¿Qué quiere decir con esta conceptualización que es demasiado sui generis? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, este departamentito de acá dice planeación estratégica. Tendrá que preguntarle al departamento de recursos humanos para hacer su trabajo. ¿Qué dice? No, licenciado, porque no, son distintos departamentos. Eso se refiere. Entonces, no le va a preguntar. Entonces, él toma su responsabilidad lineal y de staff, ¿ya? O sea que no tiene por qué preguntarle a ninguno de estos. Cada quien hace su trabajo. Para lo único que se puede, como se dice, se puede pedir permiso es con el gerente, ¿ya? Pero después ellos trabajan unipersonalmente. Eso se llama organización lineal o staff. Ahora, dentro de la organización lineal o staff, puede moverse de distintas maneras. Puede ser, por ejemplo, para una organización grande, una asamblea de accionistas en donde hay muchos dueños, un consejo de directivo, que donde ellos delegan a distintas personas para que administren ese negocio. Recién un gerente. Este posicionamiento, por ejemplo, de este organigrama lo tenemos en APOS, la asamblea de accionistas, que quiere decir quiénes son dueños de APOS. Después de eso viene un consejo directivo y después de eso recién está el gerente. En el consejo directivo, por ejemplo, están tanto los directivos como también los obreros, porque tienen su sindicato. Entonces también está su sindicato ahí, porque también ellos toman decisiones. Lo propio en la cooperativa Cota, ¿ya? Ahora, esto. Ya vamos a terminar, por favor, un ratito, ¿ya? En el organigrama simplificado, por ejemplo, he puesto uno de un hotel. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, tenemos un solo director y los distintos se estoy dividiendo en distintos departamentos porque tienen se puede decir igual de derecho, ¿ya? Para organizar cualquier tipo de acontecimiento dentro del hotel, ¿ya? Pero
Cada quien tiene que velar por su departamento. Y cada departamento también tiene sus colaboradores, ¿ya? Entonces, a eso se llama organigrama. Existen otros organigramas también. Organigrama horizontal, donde el consejo de administración está a un lado izquierdo, la producción a un derecho, y podemos nosotros ponerlo de distinta manera, pero a lo que veamos lo conveniente. Esta es la mejor sugerencia, les digo, para los que tienen negocio pequeño, ¿ya? El organigrama horizontal. Bueno, en cambio los organigramas de aquí arriba, el simplificado, el que hemos visto, ¿cómo era? El estructural funcional para las financieras. Ese organigrama traten de tomar, ¿ya? Y existe un organigrama circular. En el organigrama circular es sui generis. ¿Qué quiere decir? En ese tipo de organigrama se presenta la autoridad principal al centro y se trazan los círculos concéntricos según los niveles de la empresa. La ventaja de este tipo de representación permite colocar más puestos en cada nivel, ¿no? Aquí tenemos el ejemplito, ¿ya? En estos organigramas generalmente, chicos, están regidos lo que son nuestra gobernación. ¿Quién es el actor principal? Aquí está el gobernador, pero dentro de esto también está ¿cómo se llama esto? Ahí no me acuerdo lo que, la asamblea deliberante creo que es, ¿no? Entonces, existe, ¿ya? Existen los organigramas escalares, ¿ya? Generalmente estos organigramas escalares lo asumen también los bancos. ¿Por qué? Porque tiene mucha gente que toma decisiones, ¿ya? Esto quería que vean. Ahora, los muchachos que faltan, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner desde esta noche para que ustedes puedan mandar sus tareas si quieren o desde mañana quieren. Díganme todos de una vez. Desde mañana y lo voy a cerrar el día sábado. Desde mañana, dice. Entonces, ya, para que tengan más tiempito y no me llamen la atención de dirección, lo voy a poner desde mañana a las 10 de la mañana. ¿Ya? Y lo voy a cerrar a las 10 de la mañana del día domingo. ¿Les parece? Sí, Lisa, está bien. Ya, bien, ya. Yo voy a pedir permiso acá porque me han dicho que los viernes nomás tiene que ser, pero yo les voy a decir que es una tareita larga, ya es una tareita larga lo que están haciendo, ¿no? Entonces, entonces bonito, así como les he mostrado las figuritas, así lo van a distribuir su organigrama, ¿ya? Ahora, para su inventariación, lo propio, me van a hacer igual bonito. Ponen, por ejemplo, enseres, por decir, ollas, platillos, enseres de cocina. Van a poner ahí al ladito lo que necesitan y sus precios. Por decir, van a poner adentro muebles, entonces todos los muebles al ladito sus precios para que vean sus presupuestos. Entonces, hasta ahí me van a entregar, conste, mañana habilito 10 de la mañana y se va a cerrar el 10 de la mañana del día domingo. ¿Satisfechos? Sí, ¿no ven? Los que van a defender el día lunes, ¿ya? El día lunes les voy a pedir que defiendan ustedes a los que me faltan. Como ya voy a tener también, entonces, no hay problema. Y lo que yo quiero es ver que trabajen, aunque se equivoquen, tienen que trabajar para que yo les pueda corregir. Nos quedan 2 semanitas nomás ya para terminar el curso. Entonces, ahora voy a reponer los videitos para los nuevos alumnos para que vayan viendo y vamos a charlar después cómo vamos a hacer también de sus exámenes de ellos. Bueno, ¿está bien? Sí, está bien, dicen, gracias. Ya. Bueno, nos queda un minuto más. ¿Quién me quería hablar hace rato? ¿Quién me estaba hablando, por favor? Listen, la tarea que vamos a mandar, o sea, no va a ser específicamente actual mismo, ¿no ve? O sea, va a ser primero en borrador, ¿no ve? Porque Claro, usted nos va a ayudar a corregir o ya tenemos que mandar lo que... No, lo que ustedes me van a mandar ahora, yo les voy a volver a reenviar, ¿ya? Por eso que quiero todo el domingo me voy a amanecer, aunque sea, voy a mandar corregido. Los que esté bien, quiere decir que no tienen ninguna corrección, pero aquellos que estén mal, entonces les voy a decir corrija, ¿ya?
Entonces sí, Ya dice. tengo que ver siempre para corregir, ¿no? Entonces no hay ningún problema, ¿ya? Lo único que quiero es de que si van a hacer a pulso, por favor que sea letra legible, que pueda leer, porque no se podía leer de algunos, ¿ya? Traten de sacar la fotito y mandan de uno en unito, ¿ya? Si no pueden, en forma